Amén, amén. Buenos días, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bueno, o me gustaría que fuéramos a la palabra del Señor. Vamos a estar en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 15, y hoy vamos a estar leyendo el versículo 15 al 20. Vamos a estar leyendo, pero vamos a estar enfocándonos solamente en uno de esos versículos, pero quisiera que lo leyéramos completo para que entendamos el contexto de este pasaje. Y dice Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y es en ese último versículo que quisiera que estuviéramos centrados, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a Dios el Padre. En otro momento ya veremos la otra parte que dice hablando entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando. Pero eso es la manifestación de el agradecimiento de esto que vamos a hablar en el día de hoy. Dad gracias en todo. Y hoy por eso me gustaría que hiciéramos un paréntesis en ese estudio sistemático que hacemos, ¿verdad? Ya cuánto tiempo llevamos en Mateo. Pero usualmente los últimos 2 meses del año hacemos como un pare temporal mientras hablamos un poquito sobre la temporada del agradecimiento, mientras preparamos nuestro corazón para la época navideña. Y este año quisiera que siguiéramos como con esa tradición que me parece que es bonita. Y hoy podamos pensar, ¿verdad?, en cómo vamos a ver el agradecimiento en las próximas semanas desde el punto de vista espiritual y al igual del agradecimiento desde nuestra relación con otras personas, ¿verdad?, con quienes nos rodean. ¿Y cuál es la importancia del agradecimiento en la vida del cristiano? Y esta mañana entonces vamos a estar centrados en este pasaje, pero más que en todo el pasaje vamos a estar centrados en dos palabras. Dice, dando siempre gracias por todo, el apóstol escribe. Y pareciera que en ese corto pasaje encontráramos como una doble afirmación y como que una exclusividad a poner atención a estas dos palabras, porque realmente es lo que le da el desarrollo. Este mensaje que vamos a compartir en el día de hoy es siempre y todo. Y son palabras que se conectan más adelante con Filipenses capítulo 2 versículo 14, donde Pablo sigue hablando y dice, hagan nuevamente todo sin quejarse. O sea, hay una relación entre la plenitud de todas las cosas que tú y yo vivimos y la manera como vamos a reaccionar. O vamos a quejarnos o vamos a agradecer. Pero según la palabra de Dios dice, siempre y en todo tenemos que estar dando gracias. Y nos hace pensar cada vez más en nuestra vida de agradecimiento. Nos lleva a reflexionar si realmente siempre damos gracias en todas las cosas, o más bien con el pasar del tiempo nos hace más bien pensar en contar cuántas veces callamos, cuántas veces el agradecimiento no sale de nuestras bocas, como hablaba ahorita Ernesto, cuántas veces más bien se nos forma un nudo en la garganta porque sabemos que hay cosas por las cuales tenemos que agradecer, pero entonces estamos como en esa balanza, como que o me mantengo estático y no expreso mi agradecimiento, o si lo hago, la palabra de Dios me dice, dar siempre gracias en todo. Y hablando de manera personal, podemos entonces reflexionar a la luz de nuestras propias vidas de manera personal, con todo lo que tú experimentas hora tras hora, y preguntarte si siempre estás dando gracias por todo o más bien estás empezando a contar cuántas veces dices yo mejor no digo nada. Cuántas veces de tu boca el agradecimiento se empieza a refrenar e incluso en otros casos cuánto más bien empiezas a llegar la queja a invadir tu vida. Porque hay tres respuestas realmente, o doy gracias, o me quedo callado, o me quejo. Y la Biblia no nos está diciendo, escoge una de estas tres. La palabra de Dios nos está llevando a una que es, siempre da gracias en todo. ¿Por qué? Porque Dios es más glorificado cuando tú y yo expresamos ese agradecimiento. A Dios no le agrada, ¿verdad?, que
nos quedemos callados. A Dios no le agrada incluso que lleguemos al extremo de la queja, porque Él está buscando siempre su constante gloria. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Bueno, el propósito del ser humano es deleitarse en Dios y glorificarlo por todo lo que Él es. Y nos lleva entonces a conectar ese punto de lo que es la alabanza y la gloria de Dios con el agradecimiento. Es importante hablar del agradecimiento, pero antes de hablar del agradecimiento, hoy quisiera que habláramos más bien un poquito de la queja. Y ya entendiendo qué es la queja y por qué muchas veces pasa en nuestras vidas, podamos salir de ese asunto de resolverla a la luz de la Biblia y podamos vivir entonces siempre a la luz de este pasaje, dando gracias siempre por todo. Y uno diría, bueno, no, yo pues realmente de manera general yo soy una persona agradecida. Creo que muchos cristianos pueden caer en dejarse llevar por esa mentalidad general del mundo. No, yo pues generalmente soy agradecido. Pero la Biblia no nos está diciendo si generalmente, la Biblia nos está diciendo siempre y en todo. Y entonces nos empieza como a mover un poquito el interior y decir, bueno, soy agradecido cuando las cosas están entre comillas bien. Soy agradecido cuando las cosas tal vez varían un poquito, de pronto son ciertos desafíos, todavía estoy agradecido. Pero cuando llegan otras situaciones un poquito más críticas, pareciera que el agradecimiento empieza a tornarse para un lado. Y entonces es fácil decir que damos gracias, pero se vuelve más difícil cuando decimos siempre estamos agradecidos. Ya cuando le agregamos esa palabra siempre, uno dice, bueno, ¿será que sí siempre doy gracias por todo? Se vuelve aún más difícil cuando empezamos a hacer una lista de todas las cosas que tú y yo enfrentamos en el día a día. E incluso se vuelve casi imposible cuando empezamos a recordar aquellas quejas que brotan del corazón dejando raíces de amargura. O sea, en este momento tal vez tú puedes hacer memoria de aquellas cosas por las cuales te has quejado en esta semana, así sea una sola. Y esa una sola cosa se contrapone contra lo que dice la Biblia, dar gracias siempre en todo. Uy, Señor, no te di gracias por eso, sino más bien me quejé. Y la palabra de Dios empieza entonces a confrontar nuestro corazón. Y por eso cada vez pareciera ser más difícil decir, sí, soy agradecido siempre y en todo. Y por eso cuando hablamos de la queja, es importante verlo en términos, podríamos decirlo, del día a día, en términos de cosas comunes que tú y yo vivimos, porque hay otras personas que tienden a ver la queja en el otro extremo. Yo solamente me quejo cuando la situación es completamente complicada, única y difícil. Pero realmente aquí la Biblia nos dice que es siempre y en todo. Y todo es todo, es decir, aún las cosas más básicas, aún las cosas más sencillas que tú y yo podamos experimentar en nuestras vidas, tienen esa misma decisión. O soy agradecido, o me callo, o me quejo. Y hoy quisiera que viéramos la queja desde esas cosas sencillas, de esas cosas como tan peculiares que todos los días las experimentamos y poco a poco vayamos progresando a cosas un poquito ya más extremas, más complicadas y únicas en las que uno dice, en esta sí me quejo, pero en el otro no. Pero algo muy sencillo es cuántas veces tú te has levantado por la mañana con el sonido de la alarma, ¿verdad? Y pareciera que ese día como que la alarma es un poquito más molesta que otros. Por dar un ejemplo, usualmente tú miras tu alarma y te levantas de una vez. Así como molestamos, yo me levanto a las 3 todas las mañanas, a la 1, a las 2 y a las 3 me levanto. Sí, pero ¿cuántas personas dicen, ay no, qué pereza esa alarma? Le empieza a fastidiar el sonido de la alarma y eso ya empieza a mostrar una condición de queja. ¿Por qué me tengo que levantar tan temprano? En vez de abrir los ojos y decir gracias Señor por esta mañana que me está regalando y emprender el día. Pero por dar un sencillo un ejemplo tan sencillo, un ejemplo tan, podríamos decir, común, que es, unos días me levanto bien, no tengo ningún problema con que suene la alarma a la hora que tú la pongas, pero hay otros días en los que suena la alarma y hay un poquito como que, ay, si lo pudiera extender un poquito. Y empiezan a estirar la mano, a aplazar, y aplazar, y aplazar, y se vuelve como un hábito. El hábito de la queja diciendo, si solo pudiera dormir un ratico más. Y eso pareciera chiste, pero es anécdota para más de uno. De manera personal, yo entro entre ese grupo que hay días en los que yo me levanto y digo, ya Señor, vamos a empezar el día. Gloria a Dios, abro mis ojos y me voy a hacer mi devocional y hacer todo esto. Pero hay otros días en los que uno se levanta y uno como que no quisiera levantarse. Y con este pasaje cuestiono mi vida y digo, Señor, ¿por qué me estoy quejando por esta mañana? ¿Por qué me estoy quejando porque a mí me gusta levantar y madrugar cuando el sol está, pero cuando está oscuro todavía no me quiero levantar?
por cosas como tan sencillas. Y es lo mismo que pasa en la vida de muchas personas en el día de hoy. Aunque no pareciera mucha cosa, eso es una manifestación de la queja. O sea, cosas tan, pero tan sencillas. Y la Biblia nos muestra que como seres humanos tú y yo tendemos a caer en ciclos de queja. Ciclos de queja ya sea porque la comida no quedó como esperaba, porque fui a cierto sitio y me sirvieron la comida medio fría, a mí me gusta tibia, porque fui a la casa y quería cocinar tal cosa y no me quedó la comida como quería, y entonces empieza un ciclo de queja por muchas cosas, que porque el clima no se decide si está frío o caliente. Esos son quejas, o sea, esos son cosas que están ahí, pero la Biblia me dice, da siempre gracias en todo. ¿Y cuántas veces uno escucha comentarios, por ejemplo, uno que trabaja en ciertos lugares de manera pública con gente que llegan a saludarlo, buenos días, ¿cómo está? Y lo primero es bien, pero es que está haciendo frío hoy, ¿no? Ah, pero es que está lloviendo hoy. Pero es que el clima no se decide, un día está frío y otro día está caliente. Pero es que por la mañana está frío y después toca llevar algo más porque después se pone caliente en la tarde. Y pareciera que hubiera una inconformidad aún con el control del clima de cada día. O sea, la queja, mi querida familia, empieza a aparecer en esas cositas. Y es tan, pero tan sutil que muchas veces no nos damos cuenta. Pero si la Biblia me dice, dad siempre gracias en todo, ¿cómo entonces yo manejaría esa situación de que es que me sirvieron la comida de una manera que yo no me esperaba? ¿Cómo enfrentaría yo esa situación de que el clima está ahorita frío y más tarde va a estar caliente? ¿Cómo enfrentaría yo situaciones, por ejemplo, cuando estamos en medio del tráfico y todo está completamente detenido y tenemos que cambiar todos nuestros planes? ¿Será que hay agradecimiento o será que hay queja en esa situación? Pero la queja no se queda solamente en cosas tan pasajeras, porque eso son cosas sencillas y del día a día. Pero para otros la queja como que empieza a crecer, empieza a expandirse a otras áreas de su vida. Para otros la queja empieza a introducirse incluso dentro de su mismo hogar, con otros familiares. En el lugar de trabajo se empieza a ver y a escuchar muchas quejas. Hay manifestación constante de la queja. Y es triste decirlo, pero aún dentro de la iglesia aparece la queja. O sea, la queja está arraigada en el corazón de muchas personas en el día de hoy. En otros casos ya un poquito más extremos, la queja aparece por la escasez financiera. Otros enfrentan la queja porque hay infelicidad en ciertas relaciones que están viviendo con alguna persona. Otros en el otro extremo tienen una queja porque están solos y uno dice, unos tienen y los otros no tienen y todos están quejando. Otras personas pueden caer en el extremo de caer en la queja por sus discapacidades físicas. Y hemos visto a lo largo de la historia decir, wow, mira, hay personas que sin un miembro de su cuerpo han podido progresar y responden de una manera como tan positiva ante la vida, pero hay otros que se dejan completamente a la tristeza y al abandono. Y es lo que nos lleva entonces a pensar de todas las situaciones que tú y yo vivimos, ya sean de las cosas más sencillas, las más peculiares o las más extremas, cómo estamos respondiendo ante cada una de ellas. Y yo creo que podríamos hacer una lista. Podríamos hacer una lista muy larga que yo creo que no terminaríamos de hacerla en el día de hoy sin dejar de quejarnos y decir, ahora me falta papel y lápiz para seguir escribiendo cosas de las cuales me gustaría que cambiaran en mi vida. Pero pensar en todo esto nos ayuda a ver, ¿no? ¿Cómo es que estoy viviendo? ¿Y cuántas veces estoy reaccionando con queja y con descontento? Porque hay una relación entre la queja y el descontento. Y la palabra de Dios nos confronta con unas palabras tan pero tan cortas, dando siempre gracias por todo. Filipenses 4:12, aún palabras mucho más cortas, haciendo todo sin quejarse. Y decir, wow, Señor, realmente, ¿cuántas veces la queja está en mi vida de manera tan sutil y pienso que no es queja? Pienso que simplemente es la manera como yo me expreso. Pienso que es como todo el mundo responde, como todo el mundo lo hace, pues yo también hablo así. Como 10 personas de mi trabajo dicen, este clima no se decide, entonces yo digo lo mismo, este clima no se decide, en vez de decir, wow, gloria a Dios por el frío, para que las hojitas se terminen de caer y ahorita que llegue la nieve las cosas se den como sin que haya muchos problemas y se rompan las ramas, por dar un ejemplo. Ay, pero es que se la ha pasado lloviendo toda esta primavera. No, pero gracias a Dios hay lluvia para que las plantas florezcan una vez más, estamos en sequía, lo que sea. Pero entonces hay dos extremos de responder a todas estas situaciones y por eso estamos siendo confrontados día tras día a la luz de la palabra de Dios, porque nos ayuda a entender que la queja no son solamente palabras que se las lleva el viento, ¿o sí? La queja tiene
una esencia. No, yo no solamente digo mi queja y eso se desapareció, se esfumó en el aire, ¿no? Esas palabras tienen un impacto. Esas palabras son la revelación de lo que guarda el corazón. Y ya lo hemos dicho varias veces. ¿Sí se acuerdan lo que dice Proverbios? De lo que hay en el corazón o de lo que guarda del corazón, habla la boca. Y hemos dicho el ejemplo de diferentes maneras. ¿Quieres saber cómo está el corazón de una persona en X o Y situación? Deja que hable. Poniendo en el punto de la queja. ¿Quieres ver si una persona se está quejando? Deja que hable y tú vas a empezar a escuchar en sus palabras queja, descontento, ingratitud. O en otros casos vas a encontrarte con palabras que muestran que hay un corazón que está lleno de alabanza, de gratitud a Dios y también de agradecimiento con las personas que le rodean. Y por eso, mi querida familia, si la queja es la voz de un corazón descontento, si la queja es la voz de un corazón que ha sido envuelto en medio de la ingratitud y la incredulidad, es necesario examinarlo. Es decir, si tu corazón es confrontado con estas palabras y te has puesto a pensar, ¿sabes qué, Señor? Realmente no soy agradecido siempre y en todo, y aún en las pequeñas cosas que parecieran no tener un impacto grande, a veces hay queja. En esa situación, tu corazón está envuelto en ingratitud o de incredulidad, hay un poco de descontento por alguna razón y es necesario examinarlo. Y no solamente examinarlo, sino también pensar en las consecuencias que esa queja puede tener en tu vida y en las personas que te rodean. Porque la Biblia nos muestra de manera general en diferentes partes, desde Génesis hasta no en Apocalipsis, porque en Apocalipsis, bueno, hasta en Apocalipsis, pero en la mitad hasta el final. Pero cuando se habla de las iglesias de Éfeso, de Esmirna y todo esto, también hay ciertas situaciones que están en la vida de estas personas, pero cuando se habla de Apocalipsis, de lo que es del cielo para la eternidad, ya ahí no hay queja. Pero todo lo demás nos muestra que la condición del corazón está dada a caer al pecado de la queja. Y muchos dirán, ¿cómo así que el pecado de la queja? Bueno, ante los ojos de Dios la queja es un pecado. La palabra de Dios es muy clara en mostrarnos que la queja es la falta de agradecimiento. Y ante la luz bíblica, la falta de agradecimiento, es decir, no darle la gloria que Dios se merece, eso está dentro de lo que es una actitud pecaminosa, un corazón que no está agradecido, un corazón de incredulidad, un corazón de duda, un corazón de ingratitud y un corazón descontento que no confía en la soberanía, es decir, en el control de lo que Dios está haciendo. Hay un libro que se llama Pecados Respetables, que lo escribió el autor Jerry Bridges, y es bueno, se lo recomiendo, es cortico si les gustaría leerlo. Y es el mismo autor de uno de los estudios que hicimos una época, ¿verdad? En los tiempos de oración, que hablábamos camino a la santidad. Y él toca un tema muy increíble sobre los pecados respetables, es decir, cuántas personas que se hacen decir cristianos dejan pasar ciertas cositas porque ante sus ojos para ellos eso no es pecado. Es tal vez un acto que no es que sea muy bueno, pero no, eso no puede ser pecado. Y dentro de esa lista está la queja. Y mire las palabras que el autor usa en este libro. Dice, la queja nos sale tan natural y espontánea que se nos olvida que es un pecado. Pareciera que pensáramos que todas las cosas deben salir a nuestra manera y según nuestra preferencia. O si no, la queja llega sutilmente cuando las cosas no se dan como queremos. Es decir, se vuelve algo constante y natural. Y la Biblia nos muestra un ejemplo muy pero muy claro, y es la situación que el pueblo de Israel vivió en el desierto. O sea, después de ser liberados de manera milagrosa, en muy poco tiempo que llegó a sus corazones, descontento, ingratitud, mejor dicho, acababan de salir de 400 años de esclavitud y ya ellos estaban quejándose. O sea, la queja empezó a llenar sus corazones, la ingratitud empezó a envolver sus vidas, el descontento empezó a nublar su visión. Y me gustaría que fuéramos a Éxodo capítulo 16 para poder ver qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel después de que salieron de Egipto. Y por qué esto nos habla muy claramente sobre la importancia de dejar la queja y aprender a vivir en agradecimiento. Dice Éxodo capítulo 16 del 1 al 2. Y partieron de Elim, y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí,
El día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto, toda la congregación de los israelitas, dicen unas traducciones, empezó a murmurar. Otras traducciones dice, toda la congregación de los israelitas se quejó contra Moisés y contra Aarón en el desierto. O sea, en otras palabras, después de haber pasado 400 años en esclavitud, después de haber pasado 400 años cargando ladrillos pesados, de estar cargando mientras los azotaban, mientras les quitaban alimentos, mientras vivían en situaciones completamente precarias e inauditas, Dios los libera de una manera milagrosa después de 400 años y haga cuentas, y a las 6 semanas ya ellos se están quejando. Es increíble. 6 semanas. 45 días más o menos, una vez hicimos la cuenta en las clases. Y dice, wow, Señor, esta gente, 400 años allá metidos, tú haces proezas, tú haces los más maravillosos milagros. Ellos están enfrente viendo todo esto y en 6 semanas ya se están quejando de lo que los liberaste. O sea, es increíble que el libro de Hebreos nos muestra un paralelo. Cuando hablamos en Hebreos, hace una lista de todas las personas del Antiguo Testamento y muestra, ¿no?, que es un ejemplo para nosotros, ya sea de seguir o de no seguir. Hay una página, le decimos los héroes de la fe, y dice, bueno, eso es digno de seguir, ese ejemplo. Pero también hay otros personajes que dicen, tengan cuidado porque eso les sirve de advertencia para que vean qué pasa cuando uno vive conforme a los caminos del Señor. Y entonces Hebreos hace un paralelo con esta situación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y nos ayuda a ver entonces que nosotros no somos tan diferentes al pueblo en el desierto. Qué fácil es decir, mira, esta gente 45 días ya se estaban quejando. Pero pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida y a la semana ya estás quejándote por otras situaciones que se te olvidó completamente lo que Él ya había hecho? No necesariamente porque tenga que estar relacionado de lo que Él había hecho en tu vida. Puede ser alguna otra situación, pero había queja. ¿Qué pasó con la gente en el desierto? Ellos no se estaban quejando en ese momento porque es que tenían que caminar mucho. Ellos se estaban quejando porque tenían sed. Y ahora ¿qué vamos a hacer para tomar agua? Nos vamos a morir de sed. O sea, quejándose después de ver todo lo que Dios había hecho, y ahora se estaban quejando por algo tan, pero tan sencillo para Dios. Y la pregunta entonces es esa. Si esto me muestra a mí que el ser humano tiende a caer en ciclo de queja, si mi corazón muchas veces es como el del pueblo en el desierto, que en poco tiempo ya se está quejando, si mi corazón muchas veces tiende a sentirse descontento por diferentes motivos, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son las consecuencias? Porque creo que ya en este punto tú puedes asegurar y decir, sí, bueno, creo que me he quejado en ciertas situaciones. Tal vez no cosas, pues uno diga, uy, lo peor de lo peor. Pero puedes asegurar que ha habido queja en tu vida, en diferentes situaciones. Tal vez incluso esta misma mañana, ay, se me olvidó que hubiera podido dormir un ratico más, por dar un ejemplo. Ay, se me olvidó que cambiaba la hora. Y aquí yo es que afanado y tenía más tiempo para alistarme. Yo no sé, o sea, a mí me pasó así esta mañana y, ay, verdad. Y decía, wow, Señor, gracias porque aún estas situaciones me confrontan, me dicen, ¿cómo voy yo a pararme a proclamar tu verdad, a decirte que demos gracia en todo? Y yo estoy aquí quejándome porque pensé que estábamos adelantados una hora y ya tenía que correr. O sea, nadie, absolutamente nadie en este mundo se salva de que la queja entre en sus corazones y comience un ciclo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y número uno es que tenemos que pensar en las consecuencias de la queja y ver cómo afecta nuestras vidas. Pero ante todo hay otra pregunta que tenemos que hacernos y que necesitamos la respuesta, y es, ¿qué podemos hacer para vencer la queja? ¿Sí o no? Porque ¿de qué me sirve saber que yo me quejo en ciertas situaciones? ¿De qué me sirve saber de que hay consecuencias por mi queja sin tener cierto tipo de esperanza? Decir, Señor, ¿cómo puedo salir de esta? Pero la Biblia también es maravillosa y nos muestra que sí se puede vencer la queja y los ciclos que muchas veces lleguen a nuestras vidas. De manera general podemos decir que el cristiano usualmente es una persona agradecida.
Pero llegan esas situaciones particulares que pueden volverse un ciclo y es en ese momento en el que tú tienes que tomar una decisión y recordar tres cosas básicas. Si continúo con esta queja, pueden pasar tres cosas. Número uno es que una de las consecuencias de la queja nos nubla nuestra vista. La queja no nos deja a nosotros ver claramente. Tú y yo no podemos ver con claridad cuando hay queja en nuestras vidas. O sea, pareciera que hubiera una cortina de humo enfrente de nosotros. Yo no sé si ustedes salieron en estos días que estaba muy caliente una noche y después a la otra mañana estaba bien frío y había una neblina tan densa que ni siquiera los meteorólogos se la esperaban y decían, tenga cuidado porque la neblina está más densa de lo normal. Y uno arrancaba por la mañana para ir al trabajo y decía, no se ve pero absolutamente nada. Y me hacía pensar en esta misma situación. Wow, Señor, cuando yo no soy agradecido por el sol, por la claridad del día, mi vida es así, yo no sé qué hay allá adelante, yo no puedo ver claramente. O sea, la queja nubla completamente nuestra visión. ¿Y por qué podemos asegurar eso? Bueno, porque la misma Biblia nos muestra en Éxodo 16, versículo 3, siguiendo con la misma historia. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo empezó a quejarse y empezó a cuestionar a Aarón, a Moisés e incluso a Dios mismo. ¿Y por qué nos sacaron de Egipto? O sea, ellos estaban hasta deseando, mejor nos hubieran dejado allá atrás. ¿Y qué muestra eso? Un corazón de ingratitud. Un corazón que dejó de ver con claridad, como que se quedaron estancados. No podían ver más allá de lo que Dios tenía para ellos y estaban como que se les había olvidado lo que había pasado antes. Entonces, no, pues devolvámonos mejor. Pero estaban tan nublada su visión que no veían que si se devolvían, ¿qué les iba a pasar? Entonces iban a volver a esclavizar, iban a volver a aprovecharse de ellos, iban a volver a aguantar cierta hambre, iban a tener que hacer trabajos forzosos. Completamente una visión nublada por medio de la queja. No veían ni para adelante ni para atrás, completamente como un carro neutro. No avanzaba para ningún lado. Y ellos yo me imagino acelerando, dándole acelerador, y el carro no para ningún lado. Y la queja hace eso en nuestras vidas, mi querida familia. No nos deja ver ni adelante ni para atrás. Estamos ahí como que, ¿qué pasa si me devuelvo? Es que no veo, yo no me acuerdo qué es lo que había pasado allá, pero ¿será que me devuelvo? ¿Será que no? Pero ¿con qué seguridad sigo avanzando? O sea, hay cierto tipo de duda, todo a raíz de la queja. El pueblo de Israel dejó de ver la opresión. Ellos por su visión que estaba nublada dejaron de ver los duros trabajos en los que podrían volver a caer. Dejaron de ver el sufrimiento y por eso decían, no, pues mejor nos hubiéramos quedado allá. Solamente porque había descontento y queja en sus corazones. Y es la misma condición en la que tú y yo podemos caer. Si no obramos, si no le decimos al Señor, necesito dejar esta queja. Es a donde nos puede llevar, al mismo lugar, neblina adelante y atrás. Pero no solamente eso, sino que también tendemos a olvidarnos de dónde nos sacó Dios. Se nos olvida de dónde nos cuidó. Se nos olvida cómo nos sustentó nuestras vidas de maneras particulares. Y es increíble cómo la Biblia sigue mostrándonos esta realidad a la luz de la historia del pueblo en el desierto. O sea, el pueblo de Israel no solamente tenía una visión nublada. El pueblo de Israel no solamente no podía ver adelante ni atrás, sino que se le empezó a olvidar lo que Dios había hecho. Se les empezó a olvidar. Se les borró el disco en medio del desierto completamente. ¿Qué pasó ayer? Yo no sé. ¿Qué hizo Dios por ti ayer? Yo no sé. Se me olvidó. Lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Israel en el desierto. O sea, después de haber sido liberados de tanta aflicción, mire cómo son y mire cómo somos. O sea, el pueblo de Israel estaba en un momento tan gozoso, apenas salían, ¿verdad? Pasaron el Mar Rojo, llegan a la otra parte y hay gran gozo en el pueblo en ese momento, porque acabó de pasar. ¡Wow! Dios nos acaba de liberar. Dice que incluso ellos mismos hacen cantos de alabanza porque el Señor los acaba de sacar de tremenda esclavitud. Y son alabanzas y adoraciones que tú y yo cantamos en el día de hoy. ¿Qué es lo que cantábamos ahorita en esos coritos? Todos con su pandero, con palmas, con nuestros cantos. Decíamos, ¿quién Jehová entre los dioses? Magnífico en santidad, hacedor de maravillas, terrible en lores. ¿Será que es que un cristiano le dio por inventarse y decir, vamos a hacer esta canción?
No, esa alabanza ya existía. ¿Y quién la escribió? Los mismos que Dios sacó del desierto. Y cuando tú lees Éxodo 16 hay una parte larguísima de alabanzas y adoraciones por lo que Dios había hecho. Y hasta el día de hoy tú y yo lo cantamos, imagínense. Y lo cantamos con gozo. Coritos que vienen de la adoración de un pueblo que entendió lo que Dios había hecho en ese momento. Pero tristemente, en tan solo unos días, se le olvidó sus bondades. ¿Cuántas veces tú vienes aquí y cantas ciertas canciones, dices, wow, gracias Señor? Y tal vez el lunes otra vez, ¿qué hizo Dios por mí ayer? Se me olvidó. Se me olvidaron las bondades del Señor. Se me olvidó porque es que yo le cantaba y le decía cuánto lo amo. O sea, Éxodo 15 y 16, mi querida familia, nos muestra que después de esas palabras tan lindas que el pueblo le ofreció a Dios en adoración, llegó la queja y llegó la murmuración. Y es lo mismo que eso puede generar en nosotros. O sea, la queja y la murmuración va a empezar a tener un impacto en tu vida de adoración. La queja y la murmuración va a empezar a tener un impacto en tu vida de alabanza. Ya esa alabanza, ya esa adoración no va a fluir como en otros momentos. Yo no sé si tú recuerdas aquellos días, en aquellos momentos del primer amor, que a ti no te importaba qué pasa, tenías que estar en la iglesia alabando y adorando al Señor. Y a veces lo comparas con otros momentos en tu vida en la actualidad y dices, wow, Señor, a veces mi adoración no es como antes. Porque ya no canto como antes, porque ya no aplaudo con tanta libertad, porque ya yo no disfruto tanto esos momentos como los disfrutaba antes. Y la pregunta más bien debería ser, Señor, ¿será que en mi corazón hay queja y murmuración? Porque es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces pareciera que tu lengua se pega al paladar? Ese era el peor temor del salmista, Señor, que no se pegue mi lengua al paladar. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Y uno, callado, silencio total. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, pero ¿y por qué le voy a dar gracias? O hay dos extremos, o hay muchas cosas para darle gracias y no sé por dónde empezar, o se me olvidó todo lo que Él ha hecho por mí. Y poco a poco empezamos entonces a reflexionar cómo está nuestro corazón. ¿Está tu lengua pegada a tu paladar? ¿Está tu corazón cada vez más insensible a lo que Dios está haciendo por ti? ¿Estás siendo cada vez más insensible a todas sus bondades y bendiciones? De 100 cosas que Dios hace en tu vida, 99 son buenas, pero una como que no salió como lo que tú esperabas y se vuelve motivo de queja. Y empiezas a ignorar las otras 99 cosas buenas que Dios hizo por ti. De verdad es triste ver personas que le dan el trabajo, le dan el carro, le dan todo lo que le están pidiendo a Dios y de repente, yo qué sé, el día que iban a ir al primer día del trabajo empezó a llover y se mojaron. Y se les olvidó todo lo demás y se volvió queja, es que me mojé el primer día de trabajo y qué pena y que no sé qué. Y dice, wow, Señor, pero mira todo lo demás. ¿Por qué no hay alabanza y gratitud? ¿Por qué no me alabas en medio de la lluvia? Sí, excelente, Señor, va a llegar mojado al trabajo, chévere. Fresquito con estos días porque por a veces está caliente y después se pone frío. Yo qué sé. Pero de verdad nos hace pensar mucho en nuestra vida. O sea, esta de la queja nos hace cada vez pensar más en esas situaciones como tan que no les damos importancia. Y esa queja, mi querida familia, es tan sutil que poco a poco empieza a darse un pasito más. Y empieza a darse un pasito más. Y empieza a darse más pasitos. Y cada vez más te vas a dar cuenta que vas a empezar a quejarte por cosas de las cuales no te quejabas antes. O sea, ese es el efecto que tiene la queja en la vida del ser humano. Nubla nuestra visión. Nos hace olvidarnos o ignorar las bendiciones de Dios. Pero no solamente eso, ¿sabe qué hace la queja? La queja es contagiosa. La queja se expande en las personas que te rodean. ¿Qué pasó en Éxodo nuevamente en ese versículo? Dice que toda la congregación del pueblo de Israel, ¿qué estaban haciendo? Murmurando. Todos, absolutamente todos estaban murmurando y quejando contra Moisés y Aarón. Es decir, ese número fue creciendo paulatinamente. O yo les pregunto a ustedes, ¿será que de un día para otro todos se despertaron y dijeron, ay, vamos a quejarnos de Moisés y Aarón por lo mismo? No, eso no pasa de esa manera. Alguien empezó con la queja y empezó a contagiar a los demás. ¿O no es lo mismo que pasa en tu vida en el día de hoy?
No es lo mismo que pasa en tu trabajo en el día de hoy. Empieza una personita a quejarse de cierta cosa, ya después son dos, ya después son tres, ya después son grandes números dentro de la misma compañía quejándose por la misma situación. No pasó de un día para otro. Fue creciendo cada vez más y fue contagiando cada vez más a los demás. No es de un día para otro que toda tu familia empieza a quejarse por algo en particular. O sea, piensa en tu familia de manera personal. Es decir, ¿será que me empiezo a dar cuenta que toda mi familia se queja de la misma cosa? ¿Por qué será? Bueno, ¿qué nos muestra la Biblia? Hay un contagio. O sea, eso no es natural. Y con eso no quiero decir que toda la queja sea mala. Aquí estamos hablando de situaciones en las que mi corazón está desagradecido ante lo que Dios hace. O sea, hay una queja genuina en contra del pecado. Esa es una queja genuina que después vamos a hablar, pero hoy me estoy refiriendo a todas las cosas que vienen como bendición de Dios o que son para formar nuestro carácter y muchas veces las recibimos como que, ¿y por qué me tocó a mí esto? Pero hay otros momentos en los que tu iglesia, tu familia se puede quejar en contra, por ejemplo, de ciertos movimientos en el mundo que promueven el pecado. Y más que queja, eso sería más bien un juicio sabio, eso es discernimiento, que no es queja. Pero se puede malinterpretar como queja, pero después hablamos de eso. Pero volviendo al punto es ver cómo la queja se contagia de una persona a otra. Piensa de verdad en tu trabajo. Dice, yo escucho a esta gente quejándose de lo mismo y por qué yo todavía no. Y después empiezan a llegar comentarios, empiezas a establecer conversaciones con esa persona, pero ya se están riendo atrás y dicen, sí, me ha pasado. Dice, ya entiendo por qué se quejan. Y uno a veces como que, pues voy a quejar de lo mismo, sí, ¿por qué no me pagan más? Sí, ¿por qué no cambian las horas? Sí, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y empieza a haber un paso del agradecimiento. Gracias, Señor, por este sitio donde tú me has puesto con un propósito para que tu nombre sea glorificado y para que yo haga absolutamente todas las cosas aquí en este lugar como para ti y no como para los hombres. Y se empieza a transformar en, ¿y por qué no se están dando cuenta de lo que yo hago? ¿Será que es que no aprecian mi trabajo? ¿Por qué no me pagan un poquito más? Vea, todo el mundo está quejándose que que en el otro lado están pagando más. Y hay un ciclo de queja terrible. Y la pregunta es entonces, si hay queja en tu vida, y sé que lo hay, porque la Biblia nos muestra que todos pasamos por ese mismo ciclo, la pregunta es, ¿será que la raíz viene de ti? Es decir, ¿tú eres el que empezó el contagio? ¿O tal vez fue alguien que te contagió a ti con esa queja? Eso sí yo no lo sé. Pero la pregunta entonces es para ti de manera personal. ¿Cuáles de todas las cosas que estás viviendo y están cargadas de queja en tu vida han nacido de tu corazón? Solamente tú lo sabes. ¿O cuántas de esas cosas han sido el contagio de lo que alguien más ha dicho? Es una buena pregunta para hacernos. Es una buena pregunta para reflexionar con quién estamos hablando y qué tipo de conversaciones estamos teniendo. O sea, mi querida familia, nuevamente, la queja no son solamente palabras que se tiran al aire y no pasó nada. Ay, es que es para desahogarme. No es para desahogarte. Déjame decirte que la queja es la manifestación de un corazón que no está confiando plenamente en Dios. Y esa queja tiene sus consecuencias y empiezan a afectar muchas áreas de nuestras vidas. O sea, detrás de estas quejas que la Biblia nos muestra, se ve que en realidad esas quejas van en contra de Dios. No me estoy quejando en contra de mi trabajo. No me estoy quejando en contra de las otras personas. No me estoy quejando en contra del sistema. Me estoy quejando del Dios que está en control de todas estas cosas. Me estoy quejando del carácter de un Dios que me ha puesto en esa situación, porque como hablamos la semana pasada, Él ve que todo lo que tenga que yo vivir es para mi bien, para que me ayude a crecer más a la estatura de Cristo. Y si yo me estoy quejando de eso, entonces me estoy quejando ¿de qué? Del carácter de Dios, de su plan, de su propósito, de su voluntad y ante todo, de su soberanía. Seguimos leyendo en Éxodo 16, versículo 8 al 9, y nos dice que absolutamente todas las quejas del pueblo de Israel, ¿quién las escuchó? Dios las escuchó. Y Moisés va y le dice, Señor, ¿y nosotros qué? Y después van y le dicen al pueblo, ¿y nosotros qué? O sea, y Moisés y Aarón le dicen al pueblo, sus murmuraciones no están en contra de nosotros. Sus murmuraciones están en contra
de Dios. Y entonces Moisés habla con Dios y le dice qué está pasando y Dios le dice qué hacer. Y le dice Moisés entonces a Aarón, mira, esto es lo que manda a decir Dios, ve y dile a la congregación. Que a propósito Moisés se quejó porque era tartamudo y mira quién le puso. O sea, hay un ciclo, ¿verdad? Aún la persona más espiritual del mundo cae en la queja. Pero hay una respuesta. Créanme que hay una esperanza, pero es necesario ver la parte fea de la queja para que uno diga, sí, de verdad yo necesito salir de ese ciclo, Señor. Pero dice ahí, Aarón le dice a la congregación, le dice, acérquense a la presencia del Señor porque Él ha oído sus murmuraciones. Éxodo 16, del versículo del 8 al 9. O sea, hay una conversación con Moisés y Dios. Después Moisés se comunica con Aarón. Aarón le comunica todo al pueblo y le dice, tranquilos, mire, hemos entendido que sus quejas no son contra nosotros, sus quejas son contra Dios. ¿Será que se acabó la queja del pueblo en ese momento? Uno sigue leyendo el resto de Éxodo, los que han tenido la oportunidad de leer Deuteronomio, han tenido la oportunidad de leer Josué, no sé si han llegado a Números, y generación tras generación, ¿qué empieza a pasar? El mismo ciclo de queja. Se les olvidó aquellas maravillosas cosas que Dios había hecho por ellos en el desierto. No era por molestar que Dios les decía, dile a tus hijos de dónde los he yo sacado. Cuéntale a las futuras generaciones lo que Dios ha hecho en Egipto. No era por molestar. Número 1 era porque Dios quería recibir la gloria y la alabanza. Número 2 era para que el pueblo no se olvidara, para que no entrara la queja a sus vidas. Desafortunadamente ellos dejaron de hacer eso. ¿Y qué pasó? Sigue el ciclo de la queja y nos dice en Números capítulo 11 versículo 1, el pueblo empezó a quejarse otra vez. El pueblo empezó a quejarse en la dificultad. Ya no era porque ya no tenían agüita, ya no era porque no tenían maná y qué comer, ahora era porque estaban enfrentando situaciones un poquito más difíciles. Nuevamente, la queja no es solamente porque es que la alarma me fastidió esta mañana, no, la queja es en las cosas sencillas y en las cosas complicadas. Y el pueblo empezó a quejarse en la dificultad, a oídos del Señor. Y vea lo que dice, y cuando el Señor los oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió a un extremo del campamento. ¿Qué nos hace pensar esto? La queja es algo serio ante los ojos de Dios. Que Él haya consumido a una parte del campamento porque se estaban quejando. Dios realmente busca un corazón agradecido siempre y en todo. Números 14:27 dice, ¿hasta cuándo? Este es Dios hablándole al pueblo. Dice, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura y se queja contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. O sea, lo repite 2 veces en el mismo versículo. ¿Y qué podemos definir de esto, mi querida familia? Si no es que la queja no le agrada a Dios. No son palabras que se las lleva el viento. A la luz bíblica, la queja es un pecado respetable, como decía Jerry Bridges. Sí, lo dejamos pasar muchas veces porque no pensamos que sea tan grave como otras cosas. Es más, no lo vemos ni como pecado. Pero la Biblia nos muestra que Dios consumió un extremo del campamento porque desagradó a sus ojos ver un corazón tan ingrato. Ver ante sus ojos un corazón tan envuelto en medio del descontento y la queja. Y mire, o sea, mire estas palabras que dice el Señor. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar? O sea, él estaba no se estaba quejando, él estaba sorprendido. No es que Dios se estaba quejando, no, él no se estaba quejando. Él estaba sorprendido de decir, wow, pero no se acuerdan que les di alimento en el desierto, no se acuerdan que habían aguas amargas y les dije qué hacer para que tuvieran aguas frescas, no se acuerdan que estaban en medio de un valle de piedras y desierto y arena y le dije a Moisés que hiciera para que brotara agua de una roca y se saciara la sed de multitudes. ¿No se acuerdan que destruía cada uno de los dioses egipcios? ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación que murmura contra mí? O sea, yo sé que muchas veces tú y yo hablamos de que muchos murieron en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque pecaron. Decimos, sí, ellos no llegaron a la tierra prometida porque desobedecieron a Dios, porque les faltó fe, porque se rebelaron en contra de Dios, pero tampoco llegaron a la tierra prometida
porque la queja estaba en sus corazones. O sea, en pocas palabras, mi querida familia, la queja no es una respuesta a las circunstancias, sino al Dios que está detrás de cada una de esas circunstancias. Y pensar cada vez más en eso nos hace llevar a pensar, ¿agradecemos siempre y en todo? O sea, esas son palabras que han estado persiguiéndome toda la semana. Y digo, wow, Señor, no en todo y no siempre. ¿Qué me acabó de pasar en esta situación? Y es lo mismo que le ruego al Señor que te persiga esta semana, siempre y en todo. Cuando cuando salgas de este lugar, cuando estés trabajando mañana, cuando en medio de tu semana se presente alguna situación y trate de entrar la queja a inundar tu corazón, que estas palabras te refrenen y te digan siempre y en todo. Es decir, me voy a quejar, voy a agradecer por esta situación. Yo quiero agradecer. ¿Cómo? No lo sé. Vamos a ver, Señor, ¿qué quieres formar en mi vida por medio de esta situación? ¿Será paciencia? ¿Será amor? ¿Será gratitud? ¿Qué estás formando en mí? ¿Será perseverancia? No lo sé. Pero cuando tú te detienes y en lugar de dejarte llevar por el impulso de la queja, dices, siempre y en todo tengo que dar gracias, no quejándome por nada, como dice Filipenses, eso te va a ayudar a ti a empezar a entender cada vez más la voluntad de Dios. Es lo que te va a llevar a ti cada día más a preguntarte, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos lugares o pasos que Dios quiere que tú des en tu vida para que crezcas y madures cada vez más? Y eso nos lleva a reflexionar entonces mucho de nuestras reacciones del día a día. Yo no sé qué es lo que tú vives día a día. Yo puedo hablar de mi vida personal, pero aquí no estamos hablando de mi vida personal, aquí estamos hablando del corazón de cada uno de nosotros y ver si realmente nuestra confianza está puesta en Dios. Preguntarnos si realmente vemos con claridad las bondades del Señor o simplemente se van borrando de nuestra memoria, como aquellos leprosos que fueron sanados. ¿Sí se acuerdan? Jesús va y sana a 10 leprosos. ¿Y cuántos se devolvieron a decirle gracias? Uno solo. Mi querida familia, si la queja está en tu corazón, necesita ser erradicada. Si hay queja en tu corazón, necesita salir de raíz, porque ya vemos cómo lo ve Dios. ¿Hasta cuándo he de sobrellevar? Cambia congregación y pon tu nombre y la situación específica que estás viviendo. Y se está quejando contra mí. Y Él oye tu queja. Una cosa es clamar y hacer una petición a Dios, pero otra cosa es quejarse. Y Él escucha ambas. Y a dos responde de una manera particular. Él responde la oración de una manera y responde la queja de otra manera. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué situaciones estás viviendo tú? ¿Qué situaciones han ido pasando a lo largo de ya casi un año completo? O sea, ya estamos a semanas de que se acabe este año. Y tú puedes preguntarte y decir, oh Señor, esta misma queja ha estado como desde enero. Yo no sé. Esta misma queja ha estado años en mi vida. Esta misma queja ha estado desde que empecé a trabajar en ese sitio, X cantidad de años. O sea, tú tienes que preguntarte dónde está, identifícala. Y dile, Señor, sí hay queja en mi corazón. Y necesita ser erradicada, sacada de raíz. Y la única manera de vencer la queja, mi querida familia, se la contamos la otra semana. No, mentira, no. ¿Cómo vamos a hacer eso? No, la única manera de vencer la queja no es buscando tener una actitud positiva. Eso no vence la queja. Yo me acuerdo hace años había un programa que se llamaba precisamente Actitud Positiva. Y uno escuchaba a la gente mucho buenos días y le contestaba de una manera, decía, uy, wow, qué persona como tan agradecida por todo. Pero eso no vence la queja. La única manera, y aquí está la respuesta, de cómo vencerla y evitar las consecuencias, la única manera de vencer la queja es acercándonos a Dios con un corazón arrepentido. Porque hasta que tú y yo no entendemos que la queja es un pecado más ante los ojos de Dios, no va a haber arrepentimiento. Voy a buscar maneras, voy a buscar
a desarrollar cierto tipo de terapias y cualquier otra cosa para decir voy a dejar de quejarme tanto. Pero hasta que tú no entiendas que la queja es un pecado, que muestra la Biblia que a Dios le desagradó y consumió hasta un extremo del campamento, no vas a llegar a su presencia con un corazón arrepentido. La única manera de vencer la queja es llegar a sus pies arrepentido y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por no confiar en tu soberanía. Perdóname por no confiar en tu poder. Perdóname por no confiar en tu voluntad. Perdóname por no confiar que tú estás en control de estas situaciones. Perdóname por no confiar que estás formando mi carácter. Perdóname por no creer que puedes satisfacer mis necesidades básicas aún cuando esté, mejor dicho, en rines, como decimos en Colombia, cuando esté en lo más malo. Perdóname, Señor. La única manera de vencer la queja es entendiendo que es un pecado del cual también tenemos que arrepentirnos. Y no solamente arrepentirnos, sino pedirle también ayuda a Dios, porque Él es justo y fiel para perdonar, pero Él también se compadece de nosotros. Y Él sabe que mientras tú y yo estamos en esta tierra, estamos en un cuerpo pecaminoso que va a tender a quejarse en ciertos momentos. Pero cuando lleguen esos momentos, tú puedes pedirle ayuda por medio del Espíritu Santo y decirle, Señor, por favor, dame claridad aún en medio de las dificultades. Dame claridad para poder ver más allá de la neblina que está empezando a tomarse todo mi corazón. Es solamente con un corazón arrepentido, mi querida familia, que podemos gozar del perdón de Dios. Y es el perdón de Dios, es su milagroso perdón, su salvación, la que hace llevar a nuestro corazón a tener un manantial que fluye constantemente con alabanza y con adoración. No es porque es que yo vengo aquí, yo me sé las canciones y me volví, mejor dicho, karaoke cristiano y yo me las memoricé ya. Y por eso entonces eso es alabanza y adoración. No. Déjame decirte que un verdadero adorador y una verdadera persona que alaba al Señor es porque entiende que lo que Dios ha hecho por ellos. Y viene aquí a agradecerle desde lo más profundo de su corazón. Aún en algunos momentos arrepentido y decirle, Señor, perdóname porque esta semana me quejé de esto o lo otro, pero aquí estoy recordando lo que tú hiciste. El arrepentimiento y la sencillez de corazón son dos llaves que nos ayudan a vencer la queja, mi querida familia. A salir de ella después de habernos metido, que realmente cuántas veces uno dice, no, yo no me quejé por nada esta semana. Bueno, la idea es llegar a eso, ¿no? La idea es en que en nuestro caminar cada vez lleguemos a una madurez más alta, digamos, esta semana no me quejé de nada. Yo sé que llegarán a presentarse cositas, pero la Biblia nos muestra que no solamente es por medio del arrepentimiento que podemos vencer la queja, sino también hay una respuesta muy fácil y es recordar, mi amada familia, que lo que decía el salmista, recuerda cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Recuérdalas. ¿Quieres vencer la queja? Siéntate y decir, no, voy a recordar lo que Dios ha hecho en mi vida en este tipo de situaciones. Recuerda constantemente lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu familia. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu iglesia. Y esa es la manera, mi querida familia, que Dios usa para que tú y yo podamos vencer la queja. Eso no es que yo hago así y ya entonces hoy me levanté agradecido. Tiene que haber cierto esfuerzo de parte nuestra de hacer memoria, de empezar a anotar mi cuadernito devocional. Oh, Señor, hoy hiciste esto por mí. O si tú haces tu devocional por la mañana, que la noche anterior hagas un recuento de lo que pasaste ese día y en la siguiente mañana escribas, ayer hiciste esto por mí. O sea, recuerda constantemente cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida, en tu familia y en tu iglesia. O sea, la Biblia nos muestra que es un principio bíblico. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al pueblo si no fuera exactamente esas palabras? Recuerden, recuerden, recuerden. Es lo que Dios estaba insistiendo que se le enseñara al pueblo porque él entendía la importancia de hacer memoria. Y por eso una y otra vez él les decía, cuando cruzaron el Jordán, que les dijo, pongan ¿qué? Unas piedras ¿para que qué? Para recordar. Para que cuando sus hijos le pregunten, ¿qué es eso ahí, papá? ¿Qué es eso ahí, mamá? Ellos les puedan decir, déjame te cuento cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Déjame contarte cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nuestra iglesia.
Déjame contarte cuán grandes cosas ha hecho el Señor por mí, para que las futuras generaciones entendieran lo que Dios había hecho en el desierto. Éxodo 16, versículo 33 dice, después que Dios escucha la constante queja del pueblo con Moisés y le dice qué hacer, y él le dice, entonces Moisés dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para las generaciones de ustedes, tal como Dios ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo Dios? En esa vasija guarden 2 litros de maná. Hay otras traducciones que dicen efas, no me acuerdo la cantidad exacta. Pero dice, guárdenlo ahí para que recuerden cómo los alimenté a ustedes en el desierto. Pasan varios años, muere Moisés, muere Aarón. Algo más Dios dice, guarden en esa arca. ¿Sí se acuerdan qué es? Y les dice, guarden en el arca del pacto la vara de Aarón que reverdeció, para que recuerden qué nos dice Hebreo, recuerden a quién yo escogí para que los guiara en el desierto, para que cada vez que ustedes vean esa vara reverdecida digan, ay, ¿verdad que Dios nos había enviado a Moisés y Aarón para cuidarnos y guiarnos como ovejitas en el desierto? Y después dice, hay que poner algo más en esa arca. Y fueron las tablas de la ley que Moisés bajó del monte. ¿Para qué? Para que les sirviera a las futuras generaciones de recordar el pacto que Dios había hecho con ellos. Y mi querida familia, nos hace pensar en nosotros en el día de hoy. En lugar de contagiar con la queja, estamos llamados a recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que las futuras generaciones más bien sean contagiadas, pero contagiadas con nuestro agradecimiento a Dios, que sean contagiadas con nuestra alabanza y con nuestra adoración al Rey de Reyes, que tus hijos de aquí a mañana, tus amigos o tus familiares vengan y digan, yo quiero alabar y yo quiero adorar porque veo a esta persona completamente agradecida, yo quiero ver que Dios haga maravillas en mi vida y poder alabar y glorificar de la misma manera. En lugar de que se vuelva una queja más. Hoy, mi querida familia, tú y yo tenemos algo mejor que el maná. Tú y yo tenemos algo mejor que una vara reverdecida. Tú y yo tenemos algo mejor que tablas de la ley escrita en piedra. Tú y yo no tenemos maná. ¿Sabes qué tenemos hoy? Tenemos a Cristo, el pan de vida. Tú y yo recordamos que Él vino a este mundo a entregar su vida por nosotros. Recordamos que no solamente murió, sino que también ¿qué? Él resucitó. Y cada vez que tú y yo recordamos eso, nos lleva a vivir con un corazón agradecido. Nos lleva a empezar a abandonar la queja y decir, wow, Señor, tú has vencido la enfermedad, tú has vencido la muerte, tú has vencido el pecado, tú has vencido la queja. Hebreos 9 dice que esa vara de Aarón reverdeció para que el pueblo recordara que Dios mismo había escogido a Moisés y a Aarón para que guiara a su pueblo. Y he aquí, mi querida familia, hay alguien más que nos guía. Y no estoy diciendo Jonathan, y no estoy diciendo Angelita. Hay alguien más que nos guía a la tierra prometida y es Cristo Jesús. Él es el que nos lleva a la presencia del Señor. Es decir, cada vez que tú y yo pensemos en el arca y digamos, ay, ellos tenían a un líder espiritual que era Aarón o Moisés en ese caso, tú y yo tenemos a un mejor Moisés, tenemos a un mejor Aarón y se llama Cristo Jesús. Y recordarlo constantemente nos lleva a congregarnos y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que nos lleva a exaltar a un Cristo que vive, no a un Cristo muerto y pobrecito lo crucificaron. Claro, varón de dolores y sufrió hasta la muerte, pero Él no solamente murió, sino que también resucitó. Y es algo que tú tienes que tener vivo en tu corazón. La vara reverdeció, mi querida familia. Cristo Jesús está vivo. Y no solamente vivo, sino que pronto volverá por su amada iglesia. Y hay entonces motivos para agradecer a Dios y recordar lo que Él ha hecho. Pero primero y más importante, mi querida familia, es darle gracias al Señor por la salvación que nos ha dado. Y ese, conectándolo con lo que venimos hablando las otras semanas, es el fundamento de Sol y de Gloria. Solo para la gloria de Dios. Claro, necesita haber gloria y agradecimiento en todas las cosas, pero el fundamento y lo que me lleva a rebosar en agradecimiento a todas las áreas de mi vida, que es recordar que Él
me salvó y cómo me salvó. ¿Qué se supone que debería ser el pueblo de Israel en el desierto mientras llegaban a la tierra prometida? Constantemente agradecer, pero se les olvidó que fueron rescatados, salvados de la tierra de Egipto. Por eso hoy tú y yo necesitamos recordar constantemente nuestra salvación. El evangelio, mi querida familia, no es solamente para ser salvos y escuchar que mire lo que Cristo hizo por mí. El evangelio es necesario para la vida del cristiano, aun en cosas tan pequeñitas como esta, de decir, wow, Señor, me estoy quejando por esta situación. Pero cuando recuerdo cuán grandes cosas has hecho tú por mí para salvarme, ahora me lleva a rebosar en gratitud, a recordar tu gran fidelidad. Es lo que me lleva a recordar tu gran amor en lugar de quejarme. Es lo que lleva a mi corazón a que rebose de gratitud. Y esa gratitud llene otras áreas de mi vida, áreas de las cuales vamos a estar hablando en las próximas semanitas, porque esa gratitud necesita rebosarse en la familia, esa gratitud debe rebosarse en tu vida espiritual, debe rebosarse dentro de la iglesia, debe rebosar aún en lo que podríamos decir es lo que no es espiritual, por decirlo así, mi trabajo, también debe rebosar en todas estas áreas mi gratitud para el Señor. Y es lo que vamos a estar reflexionando las próximas semanitas, pero antes de hacerlo era necesario, mi querida familia, que tú y yo entendiéramos la importancia del agradecimiento en contraste con la queja. Y ahora hoy entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no recordar la obra de nuestro Salvador, como dice 1 Corintios 15, y agradezcamos porque Él venció la muerte y el pecado? Sólida y gloria. ¿Cómo no agradecerle por los beneficios con los que nos colma cada día con su palabra? Sólida y gloria. ¿Cómo no agradecerle por la sabiduría y fuerza que nos imparte? Como decía Daniel en el capítulo 2, en las condiciones que estaba viviendo. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no agradecerle aún en medio de la noche, como decía el salmista? O sea, el rey David, mire lo que escribía en el Salmo 119. A medianoche me levanto a alabarte. ¿Cuántas veces tú te despiertas a la madrugada y decir, ay, ¿por qué me levanto? Porque ahora me voy a trasnochar. En vez de decir, rey David se levantaba a media de la noche y se ponía a alabar. ¿Cuántas veces tú te has puesto a alabar? En vez de taparte y decir, ¿cómo hago para poder dormir otro ratico? Pasa frecuentemente. Pero entre más tú y yo tenemos, no estoy diciendo que, mejor dicho, condenado eres por querer dormir más. Lo que estoy dando a entender es que cada vez que pasen estas situaciones, vas a ver cómo un corazón agradecido va a responder de una manera diferente a cómo respondía antes. ¿Cómo no agradecer por quienes ha puesto a nuestro alrededor para hacer una extensión de su cariño, cuidado y amor, como dice Hechos 28:15? O sea, realmente los lazos de amor que se gozan dentro de la iglesia son motivos para alabar a Dios. Eso era lo que hacía la iglesia primitiva en el primer siglo, era lo que se la pasaban haciendo, dándole gracias a Dios por la salvación y por quienes estaban rodeados y eran parte de la familia en la fe. No era entonces por casualidad que se veían todos los días, que se visitaban de casa en casa y compartían el pan y nunca dejaban de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esas palabras están escritas ahí porque había un estilo, había un propósito de vida que fluía del agradecimiento de estos corazones que entendían que Cristo los había rescatado y que estaba vivo y que iba a volver por ellos. Qué bonito pensar como ellos estemos siempre juntos para que cuando llegue Cristo nos encuentre aquí reuniditos. O sea, era la esperanza que ellos tenían. Somos tu amada iglesia, Señor. Somos tu novia. O sea, ellos no pensaban en mí mismo y es que me va a llevar a mí. Ellos estaban pensando en comunidad y el agradecimiento que ellos tenían los unos por los otros era lo que los llevaba a fortalecer esos lazos de amor y de unidad con el propósito de la gloria de Cristo Jesús. ¿Cómo no agradecerle al Señor por la bendición de ser un instrumento para la obra de Dios, como Pablo le decía a Timoteo en su primera carta? O sea, cada vez, mi querida familia, cada vez que la queja se acerque a tu vida, permite que la obra de Cristo en la cruz transforme esa queja en gratitud. Tú no vas a hacer nada posible para que eso se vuelva gratitud. Es solamente por los méritos de Cristo. Y cuando la queja llegue entonces, permite que el recuerdo de lo que Él hizo por ti y lo que está por hacer cambie el switch en tu cabeza y en tu corazón
y puedas tener una vida completamente agradecida, en la cual fluya alabanza, en la cual fluya adoración, en la cual tengas motivos para alabarle y exaltarle, para que digas, ya no hay dudas, Señor, de tus promesas, ya no hay dudas en mi corazón de tu soberanía, ya no hay dudas de que tú estás en control aún de la naturaleza, ya no hay dudas, Señor, de que aún tú me puedes proveer cuando el bolsillo pareciera estar vacío. Ya no hay duda, Señor, de que tú me puedes, Señor, abrazar con tu amor, aun cuando todo el mundo me esté rechazando. Es ahí, mi querida familia, cuando el verdadero agradecimiento empieza a fluir en las otras áreas de nuestra vida. Pero todo necesita empezar por lo que Cristo hizo por nosotros. Y cada vez entonces que te encuentres en esta situación, dile, wow, Señor, como el pueblo en el desierto me estoy comportando hoy. Y vas a ver cómo eso te confronte a decir, Señor, perdóname por siempre y en todo. Quiero dar gracias. Es que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor, que sea Él, por medio de su Santo Espíritu, orando en nuestros corazones. Yo te invito que seas tú, abriendo tu corazón esta mañana, y le digas con toda sinceridad, ¿cuántas veces, Señor, he quejado en contra tuya? Pensando que me quejaba, Señor, contra cosas del mundo. Y terminé fue quejándome, Señor, en contra tuya. No tengas temor de acercarte a su presencia y abrir tu corazón. Y le perdóname, Señor, porque me he dejado contagiar de la queja de los demás. Y ahora no veo claramente, Señor, el plan que tú tienes para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. Porque me he dejado llevar, Señor, por las corrientes del mundo. Y siento que no puedo avanzar porque me da temor, Señor, caminar en medio de la neblina. Hoy te pido, Rey Celestial, por favor, perdona, Señor, mi ingratitud. Por favor, perdona, Señor, cuán fácil, Señor, me dejo llevar por la queja de los demás, en lugar de responder con tu palabra y tus principios. Hoy te rogamos, Dios Todopoderoso, danos claridad. Ayúdanos a recordar cuán grandes cosas has hecho tú por nosotros. Que nuestra vida, Señor, sea una vida de adoración y alabanza, no solamente dentro de este lugar, sino que día tras día podamos acercarnos a ti con un corazón, Señor, que quiere darte las gracias una y otra vez. 1000 gracias se quedan cortas, Señor. 10,000 gracias se quedan cortas por todo lo que tú haces por nosotros. Segundo tras segundo, Señor, cada partícula de oxígeno que entra por nuestro respirar. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Porque a ti te place, Señor, que podamos tener soplo de vida en esta mañana. Porque que te hubiera costado, Señor, apagar nuestro respirar en medio de la noche. Que te hubiera costado, Señor, quemar, Señor, a este corazón que se queja constantemente, así como aquella tribu, Señor, y ese campamento fue consumido por tu ira, por tanta queja. Aquí estoy, Señor, abriendo mi corazón a ti, sabiendo de que soy perdonado, de que, Señor, aún este pecado de la queja, tú, Señor, lo puedes perdonar y puedes, Dios Todopoderoso, transformar